En la fiesta de cumpleaños de su jefe, el marido, con una sonrisa burlona, presentó a su esposa. Es solo ama de casa. Pero un minuto después, toda la sala gritaba su nombre, y el marido se quedó de piedra. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho. Les deseamos una agradable escucha de esta fascinante historia. Ana estaba de pie frente al armario abierto, repasando las perchas con los vestidos. La luz del atardecer se filtraba a través del visillo de las ventanas de su piso de 2 habitaciones, y en esa suave luz, hasta los trajes más sencillos parecían casi elegantes. Casi. Sacó un vestido azul oscuro, el mismo que había comprado hacía 3 años en unas rebajas, cuando todavía esperaba que Javier la llevara con él a algún evento. Desde entonces, había colgado en el armario, esperando su momento. ¿Todavía no estás lista? La voz de su marido llegó desde el recibidor, irritada y apremiante. Tenemos que estar allí en 40 minutos. Ana miró el reloj. Eran solo las 6:30, y el restaurante estaba a 20 minutos en coche. Javier siempre hacía lo mismo. Creaba una prisa artificial, como si temiera que ella lo retrasara, que le hiciera parecer poco organizado frente a gente importante. Ya casi, respondió en voz baja, quitando el vestido de la percha. 5 años atrás, cuando se casaron, Javier era diferente. Entonces trabajaba como un simple gerente en una constructora. Alquilaban un pequeño apartamento en las afueras y cada tarde él volvía a casa con una sonrisa, la abrazaba en el umbral y le preguntaba cómo le había ido el día. En aquel entonces, Ana trabajaba como coordinadora en una pequeña fundación benéfica, y Javier se sentía orgulloso de ella, contaba a sus amigos sobre sus proyectos, sobre cómo ayudaba a los orfanatos a encontrar patrocinadores. Incluso la acompañaba a los eventos de la fundación, conocía a sus colegas, se interesaba por los detalles de su trabajo. Pero luego lo ascendieron. Y otra vez. Después, entró en el equipo de don Víctor Pérez, una de las personas más influyentes de la ciudad, dueño de una gran empresa promotora. Y algo cambió. Javier empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a llegar a casa tarde y cansado. Empezó a fijarse en lo que vestía Ana, en los lugares que frecuentaban, en con quién se relacionaban. Cada vez más a menudo pronunciaba las palabras estatus, nivel, sociedad distinguida. Aparecieron trajes nuevos, relojes caros, una suscripción a un gimnasio de prestigio. Y con todo eso, apareció algo más, una frialdad en sus ojos cuando miraba a su esposa. Ana se puso el vestido y se miró en el espejo. Le sentaba bien, realzaba la figura que mantenía corriendo por las mañanas en el parque. Se pintó los labios con un tono rosa discreto, se arregló el pelo, recogido en un moño sencillo, sin detalles llamativos, sin estridencias, exactamente como le gustaba a Javier. Discreta, invisible. Sacó de su joyero unos pendientes sencillos con pequeñas perlas, un regalo de su madre para la boda. Se los puso, se ajustó el cuello del vestido y se miró una vez más. Una mujer corriente de mediana edad. Nada especial. Hace 3 años, cuando Ana comprendió que el embarazo no llegaba, a pesar de todos los intentos y exámenes, dejó su trabajo. Javier dijo entonces que era la decisión correcta, menos estrés, más tiempo para ella y para la casa. Concéntrate en la familia, le decía. Ya verás cómo todo sale bien. Pero nada salió bien. Los médicos se encogían de hombros, los análisis de ambos eran normales, pero el embarazo no llegaba. Y poco a poco, Javier dejó de hablar del tema, como si se hubiera cerrado por sí solo. Como si se hubiera resignado a no tener hijos y lo hubiera aceptado como un hecho. O quizás, simplemente, había perdido el interés en la idea, sumergido de lleno en su carrera. Ana salió al recibidor. Javier ya la esperaba, vestido con un traje oscuro nuevo que costaba la mitad de su antiguo sueldo. La corbata combinaba perfectamente con la camisa. Los zapatos, relucientes, el pelo, impecablemente peinado. Parecía un hombre acostumbrado al éxito que quería que todo el mundo lo viera. Lanzó una mirada crítica a su mujer, y Ana vio como algo se crispaba en su rostro. ¿Descontento? ¿Decepción? ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó, señalando el vestido con un gesto de la cabeza. Es un buen vestido, dijo Ana en voz baja. Nunca me lo he puesto. Parece barato, replicó Javier, tajante, sacando las llaves del coche del bolsillo de la chaqueta. Bueno, da igual. Lo importante es que te comporte. Habrá gente muy importante. No es un círculo donde puedas relajarte. Ana asintió y cogió su pequeño bolso negro. Dentro llevaba el teléfono, un pintalabios y un par de tarjetas de visita, las mismas que había encargado hacía 2 años, cuando se tomó en serio su proyecto. Un proyecto del que Javier ni siquiera sospechaba. Las llevaba siempre consigo, aunque rara vez las sacaba. Eran para ella el símbolo de que no era solo una esposa, no solo una ama de casa, de que tenía su propia vida,
sus propias metas, su propia causa. Cuando Ana dejó de trabajar, no podía simplemente quedarse en casa. Los primeros meses intentó llenar el vacío cocinando, limpiando, viendo series. Se apuntó a clases de yoga, empezó a leer más, pero no ayudaba. Le faltaba esa sensación que le daba el trabajo en la fundación. La sensación de que estaba haciendo algo importante, de que su esfuerzo tenía sentido, de que era necesaria no solo como una esposa que prepara la cena y lava las camisas, sino como persona, como profesional, como individuo. Y entonces decidió crear su propio proyecto. Empezó con algo pequeño. Contactó a antiguos conocidos del sector benéfico y les propuso la idea de crear un programa de mentoría para adolescentes de centros de acogida. La idea era simple: personas de éxito del mundo empresarial apadrinarían a los chicos, ayudándolos con la orientación profesional, la educación o simplemente charlando con ellos, mostrándoles que la vida puede ser diferente, que tienen un futuro, oportunidades, posibilidades. Ana trabajaba en el proyecto por las noches, cuando Javier dormía. Escribía correos, se reunía con posibles socios en cafeterías mientras su marido estaba en el trabajo, llamaba a los directores de los centros de acogida. Poco a poco, el proyecto empezó a crecer, a llenarse de gente, ideas y recursos. Encontró voluntarios dispuestos a ayudar. Encontró empresas interesadas en la responsabilidad social. Encontró funcionarios que apoyaron la iniciativa. Registró el proyecto a su nombre, con su apellido de soltera, Moreno, para que nada lo vinculara con Javier y su carrera. No quería que él pensara que estaba usando su posición o sus contactos. Pero, sobre todo, temía su reacción. Temía que dijera que estaba perdiendo el tiempo en tonterías en lugar de centrarse en la familia. Temía la burla en sus ojos, esa expresión que aparecía cada vez más a menudo cuando la miraba. Temía que se lo prohibiera, que dijera que no era serio, que la esposa de un directivo de éxito no debía dedicarse a esas cosas. Por eso callaba, hacía su trabajo en secreto, como si se tratara de algo vergonzoso. En el ascensor, Javier revisaba algo en su teléfono, sin levantar la vista. Ana, a su lado, observaba su reflejo en la pared de espejo. Una pareja atractiva. Eso decían antes. Javier, alto, atlético, con rasgos regulares y un porte seguro. Ana, esbelta, de facciones suaves, pelo oscuro y ojos castaños. Pero ahora, al mirar ese reflejo, solo veía un vacío entre ellos. Un espacio que no se podía llenar con palabras ni caricias. Estaban uno al lado del otro, pero como en planetas diferentes. «Escucha», dijo Javier cuando salieron a la calle, hacia su coche. La noche era cálida. Por el patio paseaban vecinos con sus hijos. A lo lejos sonaba música. Allí estará don Víctor, su esposa, los altos directivos de la empresa. «Es una noche muy importante para mí». Simplemente sonríe, asiente, no te metas en conversaciones de negocio. Si te preguntan algo, responde de forma escueta. ¿Entendido? Entendido, respondió Ana en voz baja, subiendo al coche. Se abrochó el cinturón y colocó el bolso sobre sus rodillas. El interior olía a ambientador con aroma a cuero nuevo. Javier había comprado ese coche hacía medio año a crédito y estaba muy orgulloso de él. Marca alemana, negro metalizado, tapicería de cuero, un coche de estatus, como él decía. Atravesaron la ciudad al anochecer, pasando junto a los escaparates iluminados de las tiendas, junto a la gente que se apresuraba a volver a casa después del trabajo. Javier encendió la radio y una música ligera inundó el habitáculo. Ana miraba por la ventanilla, pensando en todo lo que había cambiado en esos 5 años. Cómo de ser socios iguales se habían convertido ¿en qué? En jefe y subordinada, en un hombre de éxito y su apéndice invisible. Recordó cómo antes planeaban el futuro juntos, soñaban con tener hijos, con un piso más grande, con viajar. Ahora Javier planeaba solo, y ella simplemente lo seguía, intentando no estorbar. Y una cosa más, añadió Javier, frenando en un semáforo. La miró, y en su mirada había una fría determinación. No cuentes a qué te dedicas en casa. Simplemente di que te ocupas del hogar. Es normal. Muchas esposas de hombres de éxito no trabajan. Incluso da estatus, ¿entiendes? Demuestra que el marido puede mantener a la familia por sí solo. Ana apretó los labios. Quiso preguntar, ¿y si alguien se interesa más? ¿Y si quieren saber quién soy, además de la esposa de Javier? Pero se calló. La experiencia le decía que discutir era inútil. Javier se saldría con la suya de todos modos. Solo conseguiría estropearle el humor antes de un evento importante. Luego estaría enfurruñado toda la noche y al día siguiente se lo recordaría. Diría que no sabe comportarse en sociedad, que lo avergüenza delante de sus colegas. El restaurante, el Imperial, estaba en pleno centro de la ciudad, en un palacete histórico restaurado como un establecimiento de lujo. El edificio, de principios del siglo pasado, conservaba esa atmósfera de opulencia antigua.
Altos ventanales con vidrieras, molduras en la fachada, una imponente puerta de roble. En la entrada, un portero con librea saludaba a los invitados con una inclinación de cabeza. Javier aparcó cerca, en una zona reservada para los clientes del restaurante, y caminaron hacia la entrada. Ana sentía que las piernas le temblaban ligeramente por los nervios. Solo había estado en eventos así un par de veces, ambas el último año, y en ambas ocasiones se había sentido fuera de lugar, como si hubiera caído por accidente en una fiesta a la que no pertenecía. Aquella gente, con sus vestidos caros, sus voces seguras, sus conversaciones despreocupadas sobre negocios millonarios, vivía en otro mundo. Un mundo al que Javier aspiraba con todas sus fuerzas, mientras ella se quedaba en el umbral. El interior era aún más lujoso. Una enorme lámpara de araña de cristal en el centro del salón bañaba el espacio con una luz suave. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve. Sobre cada una había altos jarrones con flores frescas, rosas blancas y lirios. Los camareros, con impecables trajes negros, se movían entre los invitados con bandejas de cava y tapa. En un rincón del salón, una pequeña orquesta tocaba algo clásico. Ana reconoció una melodía de Vivaldi. Olía a perfumes caros, a flores y a algo más, a éxito, a dinero, a poder. Ana se encogió instintivamente, sintiéndose fuera de lugar. «Javier». Una voz fuerte y alegre les hizo girar. Hacia ellos se dirigía un hombre de unos 50 años, de complexión robusta pero fuerte, con hombros anchos y andares seguros. Don Víctor Pérez en persona. El rostro bronceado, el pelo canoso peinado hacia atrás con esmero. En su muñeca brillaba un reloj caro. El traje le sentaba a la perfección, claramente hecho a medida. A su lado caminaba una mujer elegante con un vestido burdeos, su esposa, Isabel. Era alta, esbelta, con el pelo corto y un maquillaje impecable. Los diamantes de sus orejas centelleaban con cada movimiento de cabeza. Don Víctor, feliz cumpleaños, Javier le estrechó la mano al jefe, y Ana notó cómo se transformaba al instante. Su voz se volvió más segura, más alta, enderezó los hombros y una amplia sonrisa apareció en su rostro. Era su versión de trabajo, la versión para los superiores. Le deseo mucha salud, prosperidad, nuevos éxitos y logros. Gracias, gracias. Javier, don Víctor le dio una palmada en el hombro con su pesada mano paternal. Lo aprecio, de verdad, y veo que esta es tu esposa. Por fin, preséntamela. ¿Cómo puedes esconder a esta belleza de la gente? ¿Esta es mi esposa, Ana? Javier la empujó ligeramente hacia adelante, como si presentara una pieza de exposición. Ana extendió la mano e Isabel se la estrechó con una cálida sonrisa. Su apretón de manos fue firme. Seguro. ¿Encantada? Ana, dijo Isabel, y su voz era sorprendentemente suave, a pesar de su apariencia sofisticada. Javier nos ha hablado mucho de ti. Me alegro de que por fin hayas podido venir. Ana dudó de ello. Javier rara vez hablaba de ella en el trabajo, pero sonrió cortésmente en respuesta. Muchas gracias por la invitación. Es un lugar precioso. De verdad. Yo misma elegí el sitio. Isabel miró el salón con satisfacción. Quería algo especial, no lo típico. Víctor, por supuesto, se quejó de que era demasiado caro, pero insistí. Le guiñó un ojo a Ana. Una vez al año uno puede darse un capricho, ¿verdad? Pasen, pasen. Don Víctor hizo un gesto hacia el salón, donde ya se congregaban los invitados. Siéntense, pronto empezaremos. Javier, estás en la mesa 3. Te he sentado con los chicos del departamento de venta, para que conozcas mejor al equipo. Es importante para nuestro próximo proyecto. Entraron en el salón. Había muchos invitados, 60 personas como mínimo. Todos elegantes, animados, con copas en la mano. Las mesas estaban numeradas con cifras doradas sobre soportes especiales, y en la tercera ya había varias personas sentadas. Javier se dirigió hacia allí con seguridad. Ana lo siguió. Sus asientos estaban juntos, cerca del borde de la mesa. Al sentarse, Ana sintió las miradas curiosas de los demás comensales. La estaban evaluando. Lo sentía. Evaluaban su vestido, su peinado, su forma de comportarse. Hombre, Javier, un hombre alto, de unos 40 años, con gafas y un traje claro. Se levantó y le tendió la mano. Por fin vienes con tu mujer. ¿Ya pensábamos que era virtual? Como una inteligencia artificial. Todos en la mesa se rieron. Javier sonrió forzadamente y le estrechó la mano. No he tenido tiempo antes, Sergio. Entre una cosa y otra. Ana, este es Sergio, nuestro jefe de ventas. Un tipo serio, a pesar de las bromas. Encantada, asintió Ana. Y esta es Marina, su subdirectora. Javier señaló a una rubia despampanante con un vestido rojo ajustado y un escote pronunciado. Marina aparentaba unos 35 años, pero se comportaba como si no tuviera más de 25. Maquillaje llamativo, manicura perfecta, joyas caras.
Ahí está Oscar, nuestro responsable de logística. Y Katá, de marketing, nuestra joven estrella. Oscar, un hombre corpulento con entradas y cara de bonachón, asintió amistosamente. Katá, una chica joven de unos 25 años, con el pelo corto y un sencillo vestido negro, sonrió cálidamente. Sentaos, sentaos, Sergio indicó los asientos libres con un gesto. ¿Servimos algo? Sirve. Javier se acomodó en la silla, reclinándose de forma relajada. Ana se sentó a su lado, intentando ocupar el menor espacio posible, como disculpándose por su presencia. Un camarero trajo una botella de cava y Sergio empezó a llenar las copas. Marina sacó su teléfono de un bolso diminuto, tecleó algo rápidamente y lo guardó. Katá se ajustaba un pendiente, mirando a Ana con curiosidad. ¿Y a qué te dedicas, Ana?, preguntó Marina, dando un sorbo de cava y mirándola fijamente por encima de la copa. En su voz había cortesía, pero sin un interés real, más bien una pregunta de rigor. Ana abrió la boca para responder. ¿Podría haber hablado de su proyecto? ¿De los chicos de los centros de acogida? ¿De la mentoría? ¿De cómo acababan de recibir una subvención de una gran empresa? Pero Javier se le adelantó, y lo que dijo fue como un puñetazo en el estómago. Ana es ama de casa, dijo con una ligera sonrisa, como si se disculpara por su esposa ante sus colegas, como si se justificara por haber traído a alguien sin estatus. Se ocupa de la casa, organiza la intendencia, todo eso, ya saben. Se hizo un silencio, breve pero palpable. Marina enarcó una ceja perfectamente depilada. Óscar asintió con aire comprensivo, como diciendo, claro, la historia de siempre. Katá sonrió cortésmente, pero en sus ojos brilló algo parecido a la compasión. Sergio terminó de servir el cava, fingiendo no haber notado la incomodidad. Bueno, eso también es un trabajo, dijo Marina con condescendencia, dejando la copa a un lado y apartándose un mechón de pelo rubio. ¿Y no remunerado? Además, aunque muchos hombres no lo valoren. Lanzó una breve mirada a Javier, y todos en la mesa se rieron. Ana sintió que le ardían las mejillas, que algo se le encogía en el pecho. Solo ama de casa. Esas palabras sonaban como una sentencia, como una marca. Como si no hiciera nada, no significara nada, simplemente existiera a expensas de su marido, gastando su dinero y ocupando un lugar en su vida. Como si no tuviera nada propio, ni trabajo, ni logros, ni valor. Apretó la servilleta debajo de la mesa y se obligó a sonreír. Callar, no mostrar cuánto le dolía, no estropearle la noche a Javier, no montar una escena. Javier ya estaba hablando animadamente con Sergio sobre asuntos de trabajo, sobre un nuevo proyecto, sobre plazos y presupuestos, como si no se hubiera dado cuenta de que acababa de humillar a su mujer delante de desconocido, como si fuera un simple hecho, nada especial, solo ama de casa, corriente, sin interés, invisible. Los camareros empezaron a servir los aperitivos y las conversaciones en la mesa se fueron calmando. Don Víctor se levantó de su mesa en el centro del salón y cogió un micrófono. La orquesta enmudeció y todos prestaron atención al homenajeado. Queridos amigos, su voz retumbó en el salón. Gracias por venir a compartir este día conmigo. Saben, cuando uno cumple 55, empieza a replantearse muchas cosas. Y he entendido algo muy simple. El éxito no se mide solo por las cifras de los informes, sino por lo que dejas atrás. ¡Qué huella, qué legado! Los invitados aplaudieron. Don Víctor hizo una pausa y sonrió. Por eso, hoy no solo quiero celebrar mi cumpleaños, sino también un evento importante para nuestra empresa. Este año, por primera vez, hemos recibido una importante subvención pública para proyectos sociales. Es un gran honor y una enorme responsabilidad. Y quiero presentarles a la persona gracias a la cual esto ha sido posible. Ana estaba sentada, removiendo distraídamente la ensalada en su plato con el tenedor. Pensaba en cuándo podría irse sin ofender a Javier. Quizás en una hora, hora y media. Podría poner la excusa de un dolor de cabeza. Siempre funcionaba. Hace 1 año y medio, continuó don Víctor, conocí un proyecto de mentoría para jóvenes de centros de acogida. El proyecto se llama Una oportunidad para el futuro. La fundadora de este proyecto ha logrado unir al sector empresarial, a fundaciones benéficas y a las instituciones públicas. Gracias a su programa, más de 200 adolescentes han conseguido mentores, ayuda en su educación y orientación profesional. Y nuestra empresa no solo se ha convertido en parte de este proyecto, sino que también ha obtenido una subvención de 15 millones de euros para desarrollar programas sociales. Ana levantó la vista. Su corazón empezó a latir con fuerza. No, no podía ser. No podía estar hablando de ella. ¿Cómo se había enterado? Ella siempre firmaba los documentos con su apellido de soltero. Nunca mencionaba su relación con Javier. ¿Esta persona trabaja discretamente?
Sin hacer ruido, don Víctor recorrió el salón con la mirada. Pero su labor es increíblemente importante, y hoy quiero expresarle mi agradecimiento personal. Pido que suba al escenario la fundadora del proyecto, una oportunidad para el futuro. Ana Moreno. Se hizo el silencio. Durante unos segundos, nadie se movió. Los invitados miraban a su alrededor, intentando averiguar dónde estaba esa Ana Moreno. Javier frunció el ceño y susurró algo para sí. Marina enarcó las cejas con sorpresa. Sergio miró a don Víctor con perplejidad. Y Ana seguía sentada, incapaz de moverse. La sangre le martilleaba en las sienes, sentía las piernas como si fueran de plomo. Moreno. Su apellido de soltera. Se trataba de ella. De su proyecto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se había enterado don Víctor? Y, sobre todo, ¿cómo iba a levantarse ahora y caminar hasta allí, ante toda esa gente? ¿Qué diría Javier? ¿Ana? La voz de don Víctor sonó un poco más alta, con un ligero tono de preocupación. «Ana Moreno, ¿está usted aquí?» De repente, Catá se giró hacia Ana y preguntó en voz baja. «Moreno, ¿no es tu apellido de soltera? ¿Por casualidad?» Todos en la mesa miraron a Ana. Javier palideció y luego se sonrojó. Abrió la boca, pero no dijo nada. Simplemente miraba a su esposa como si la viera por primera vez en su vida. Ana se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero se obligó a dar un paso. Luego otro. El salón la seguía con la mirada. Un murmullo recorrió las mesas. Los camareros se quedaron paralizados con sus bandejas. Los músicos dejaron de pasar las partituras. Caminó hacia el escenario y con cada paso algo cambiaba en su interior. El miedo retrocedía, dando paso a otra cosa, orgullo, alivio, quizás simplemente la aceptación de que su secreto ya no era un secreto, que ya no podía esconderse. Ser invisible, que su trabajo, su causa, existía y había sido reconocida. Don Víctor le tendió la mano, ayudándola a subir al pequeño estrado junto a la pared, donde estaba el micrófono. Le estrechó la mano con fuerza, y en sus ojos había un respeto sincero. «Aquí está», dijo al micrófono, rodeando a Ana con un brazo por los hombros. «Ana Moreno, una persona humilde que está cambiando la vida de los jóvenes. Me enteré de su proyecto de forma totalmente casual. Mi esposa, Isabel, es voluntaria en uno de los centros que participa en el programa. Ella me habló de esta mujer increíble que, por sí sola, creó todo un sistema de ayuda. Me reuní con Ana, estudié el proyecto y decidimos apoyarlo a través de nuestra empresa. Gracias a eso, no solo hemos ayudado a los chicos, sino que también hemos obtenido reconocimiento y financiación pública». Se giró hacia Ana. «Gracias por su trabajo, por su compromiso, por no tener miedo de soñar y hacer los sueños realidad». El salón estalló en aplauso. Los invitados empezaron a levantarse. Primero una mesa, luego otra, y otra. En pocos segundos, todos estaban de pie, aplaudiendo. Alguien empezó a corear. «Ana, Ana, Ana». Poco a poco, los demás se unieron. El salón vibraba. Ana, de pie en el escenario, sintió por primera vez en muchos años como las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de humillación o de dolor. Era otra cosa, liberación, reconocimiento, la confirmación de que existía, de que su trabajo era importante. Cogió el micrófono con mano temblorosa. «Gracias», se le quebró la voz y carraspeó. «Muchas gracias. Yo no esperaba esta atención. Este proyecto es la obra de mi vida. Cuando empecé, solo quería ayudar a unos pocos chicos, pero luego me di cuenta de que se podía hacer más, que si unimos los esfuerzos de la gente a la que le importa, podemos cambiar el sistema, dar a los jóvenes que no tenían oportunidades una posibilidad real de futuro». Hizo una pausa, recorrió el salón con la mirada y encontró su mesa. Javier estaba sentado, pálido como el papel, mirándola fijamente. En sus ojos había de todo, conmoción, incomprensión, quizás incluso miedo. Los demás en la mesa la miraban con admiración. Marina aplaudía, sonriendo ampliamente. Catá se secaba los ojos con una servilleta. Incluso Sergio aplaudía de pie. «En 1 año y medio de trabajo», continuó Ana, «hemos ayudado a 250 jóvenes, les hemos encontrado mentores, hemos organizado su formación y les hemos ayudado a elegir una profesión. 23 de nuestros graduados ya han entrado en institutos de formación profesional y universidades. Esto es solo el principio. Y estoy agradecida a todos los que creyeron en este proyecto, especialmente a don Víctor y a su equipo». Don Víctor la abrazó de nuevo y cogió el micrófono. «Y ahora quiero anunciar que nuestra empresa se convierte en socio oficial del proyecto, una oportunidad para el futuro. Destinaremos fondos para abrir 3 nuevos centros de mentoría en la región. E invito a Ana Moreno a formar parte de nuestro consejo de la fundación como asesora principal». El salón volvió a aplaudir. Ana asintió, desconcertada, sin saber qué decir. Don Víctor le estrechó la mano a modo de despedida y ella bajó del escenario.
Inmediatamente se le acercó Isabel, la elegante esposa del homenajeado. Ana, querida, la abrazó de verdad, con calidez. Estoy tan contenta de que Víctor haya decidido darte esta sorpresa. Has hecho tanto por nuestros chicos. He visto cómo ha cambiado Alejandro, el chico del segundo centro, ¿recuerdas? Era tan introvertido y ahora sueña con ser programador y tiene un mentor de una empresa tecnológica. Es mérito tuyo. Gracias, Ana sintió como su voz volvía a temblar traicioneramente. Gracias por contárselo a don Víctor. ¿Cómo no iba a contárselo? Sonrió Isabel. Personas como tú deben estar a la vista, para que otros lo sepan y también ayuden. Se les acercaban invitados, se presentaban, le estrechaban la mano, le hacían preguntas sobre el proyecto. Una mujer con un traje gris resultó ser la directora de una fundación benéfica y le propuso colaborar. Un hombre de mediana edad le tendió su tarjeta. Era dueño de una red de colegios privados y quería discutir un programa de orientación profesional. Una chica joven preguntó si necesitaban voluntario. Todos estaban sinceramente interesados, todos querían ayudar, todos la admiraban. Ana respondía, sonreía, aceptaba tarjetas de visita. Y en algún rincón de su mente, era consciente de que Javier estaba sentado en su mesa, observándolo todo. Veía como una cola de gente importante se formaba para hablar con su simple ama de casa, como su esposa, que no trabaja, recibía ofertas de colaboración de aquellos con los que él mismo soñaba con establecer contacto. Finalmente, la gente se dispersó un poco, volviendo a sus mesas. Los camareros trajeron el plato principal. La orquesta volvió a tocar. Ana caminó lentamente de regreso a su sitio. Con cada paso, la tensión crecía. No sabía qué diría Javier. No sabía cómo reaccionaría. Se sentó en su silla. Javier estaba en silencio, con la mandíbula apretada. Su rostro estaba rojo, las manos sobre la mesa, cerradas en puños. Miraba al frente, sin volverse hacia ella. Javier, empezó Ana en voz baja. Luego, siseó el entrediente. Aquí no. Los demás en la mesa fingían no notar la tensión. Marina le contaba algo alegremente a Óscar. Sergio estudiaba el menú. Pero Cata lanzó una mirada compasiva a Ana y le dijo en voz baja. Es increíble lo que haces. ¿De verdad? Gracias. Ana intentó sonreír. Cogió el tenedor y empezó a comer, aunque la comida no le pasaba por la garganta. A su lado se sentaba un extraño. Un hombre que una hora antes era su marido, pero que ahora le parecía un completo desconocido. Sentía como de él emanaban oleadas de ira, de resentimiento, de orgullo herido. Sabía que en casa habría una bronca, que le diría todo lo que pensaba, que la acusaría de haberle engañado, de haberle ocultado cosas, de haberlo puesto en ridículo delante de sus colegas. Pero, cosa extraña, no le importaba. Por primera vez en muchos años, le daba absolutamente igual lo que Javier pensara o dijera, porque esa noche ella se había visto a sí misma con otros ojos, los ojos de la gente que valoraba su trabajo, su esfuerzo, su persona. Y esa visión resultó ser mucho más clara que la que su marido tenía de ella. El banquete continuó durante unas 2 horas más, pero para Ana ese tiempo se arrastró de forma agónica. Javier no pronunció ni una sola palabra más, limitándose a responder con monosílabos cuando sus colegas intentaban hablar con él. Su rostro permanecía impasible, la mandíbula apretada. Bebió más de lo habitual, copa tras copa, y Ana veía cómo el alcohol enturbiaba su mirada y la llenaba de ira. A ella, por el contrario, no dejaba de acercársele gente. Alguien quería discutir los detalles del proyecto, otro ofrecía ayuda, otro simplemente le agradecía su trabajo. Una mujer mayor, que resultó ser la directora de un centro de acogida, rompió a llorar mientras abrazaba a Ana y le contaba cómo 3 de sus pupilos, gracias al programa de mentoría, habían creído por primera vez que podían tener un futuro. Marina, que un par de horas antes miraba a Ana con mal disimulada condescendencia, ahora le preguntaba animadamente sobre el proyecto. Así que, ¿organizaste todo esto tú sola? ¿Tú sola? En su voz sonaba una admiración sincera. Dios mío, pensaba que tenías todo un equipo. Es una cantidad de trabajo increíble. ¿Hubo voluntarios? Ana se encogió de hombro. Mucha gente buena que ayudó. Yo solo coordinaba. ¿Solo coordinabas? Marina negó con la cabeza. Mira, siempre pensé que las amas de casa bueno, ya sabes, perdona si soné grosera antes. No lo sabía. No pasa nada, Ana sonrió. Y por primera vez en toda la noche, la sonrisa fue genuina. Cata se acercó un poco más y dijo en voz baja. Te miro y pienso, qué pasada. Mi novio siempre dice que después de casarnos tendré que quedarme en casa con los niños, y a mí me da miedo perderme a mí misma, ¿sabes? Pero tú has demostrado que se pueden hacer las dos cosas. Se puede ser esposa y al mismo tiempo hacer algo propio, algo importante. Ana quiso decir que, en realidad, a ella no le había salido bien compaginarlo.
que su marido ni siquiera sabía de su trabajo, que lo había ocultado todo como un secreto vergonzoso, pero se calló. Dejó que esa chica tuviera la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Oscar, que había estado callado toda la noche, se inclinó inesperadamente hacia Javier y le dijo en voz baja: «Oye, Javi, te entiendo, claro, pero piénsalo, ¿tener una mujer así, con esos logros debería ser un orgullo?» No terminó la frase, pero el sentido era claro. Javier se giró bruscamente hacia él. «Mejor ocúpate de tus asuntos y no andes dando consejo». Oscar levantó las manos en un gesto conciliador. «Perdona, no era mi intención, solo digo lo que veo». Sergio, intentando relajar el ambiente, anunció en voz alta: «Bueno, compañeros, ¿qué tal un brandy? Por los éxitos de la empresa y por nuestras talentosas damas». Trajeron brandy y lo sirvieron. Sergio levantó su copa. «Por Ana Moreno. Por demostrar que la belleza y la inteligencia no solo son compatibles, sino que además dan resultados maravillosos». Todos levantaron sus copas. Javier levantó la suya a regañadientes, bebió de un trago y se sirvió otra inmediatamente. Ana apenas probó la suya. No había bebido casi nada en toda la noche. Necesitaba mantener la cabeza despejada. Sentía que se avecinaba una conversación difícil y quería estar preparada. Cerca de las 11 de la noche, los invitados empezaron a marcharse. Don Víctor e Isabel estaban en la salida, despidiéndose de cada uno. Cuando Ana y Javier se acercaron, don Víctor le estrechó la mano con fuerza. «Una vez más, gracias por su trabajo. El lunes mi asistente se pondrá en contacto con usted. Discutiremos los detalles de la colaboración». «Estaré esperando», asintió Ana. Isabel la abrazó para despedirse. «Cuídese mucho, querida. Y no lo olvide. Está haciendo algo muy importante. No permita que nadie le diga lo contrario». Ana sintió como Isabel miraba significativamente a Javier. ¿Acaso había entendido algo? ¿O simplemente veía la tensión entre ellos? Salieron a la calle. El aire nocturno era fresco, olía a otoño y a lluvia. A lo lejos se oía el ruido de un coche. Javier se dirigió en silencio hacia el aparcamiento. Ana caminaba detrás, sintiendo como algo se le encogía en el pecho con cada paso. Sabía lo que iba a pasar. Lo sabía y estaba preparada. Subieron al coche. Javier arrancó el motor, pero no se movió. Durante unos segundos, permaneció en silencio, apretando el volante con los nudillos blancos. Luego, se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué demonios? Su voz era baja, pero sonaba con tal furia que Ana se apartó instintivamente. ¿Qué demonios ha sido eso? Ana levantó la voz. ¿Puedes explicarme qué ha sido eso? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? No te he mentido, respondió Ana con calma. Simplemente no te lo conté. ¿No me lo contaste? Golpeó el volante con el puño. Llevas 1 año y medio metida en no sé qué proyecto, contactando a mi jefe a mis espaldas, consiguiendo subvenciones y todo este tiempo callada. Eso se llama mentir. Yo no contacté a don Víctor a propósito. Ana miraba al frente, al aparcamiento vacío. Él me encontró a través de su mujer. Ni siquiera sabía que era tu jefe hasta que nos reunimos. ¿Tonterías? Javier se pasó los dedos por el pelo con nerviosismo. Lo sabías perfectamente. Lo has montado todo para dejarme como un idiota delante de toda la empresa. No pretendía dejarte como un idiota. La voz de Ana se mantuvo firme, aunque por dentro todo hervía. Te has puesto tú mismo en evidencia. Fuiste tú quien me llamó, solo ama de casa, con esa sonrisita, como si tuviera que avergonzarme. ¿Y tú qué eres? Se giró hacia ella por completo. No trabajas, vives en casa a mi costa. Yo te mantengo, pago el piso, la comida, todo. Y deberías haberme dicho que te dedicabas a no sé qué obra de caridad. Tenía derecho a saberlo. ¿Por qué? Ana lo miró por primera vez durante la conversación. ¿Por qué tenías derecho a saberlo? Es mi vida, mi tiempo, mi trabajo. Nunca te pedí dinero para el proyecto. Toda la financiación venía de fundaciones y patrocinadores. Solo gastaba mi tiempo. ¿Tu tiempo? Se rió con malicia. Eres mi mujer. Tu tiempo es nuestro tiempo. ¿Deberías haberlo dedicado a la familia? No a unos niños extraños. ¿Qué familia, Javier? Ana sintió que algo dentro de ella se rompía, que salía a borbotones todo lo que había acumulado durante años. No tenemos hijos, no tenemos nada en común. Llegas a casa tarde, cenas en silencio, te acuestas. Los fines de semana juegas al golf con tus colegas o te quedas en la oficina. No hablamos, no pasamos tiempo juntos. ¿Qué demonios de familia? ¿Tú querías hijos? Yo lo intenté, levantó la voz hasta gritar. Te llevé a médicos, me hice análisis, hice todo lo que había que hacer. Sí. Hace 3 años, asintió Ana. Pero luego dejaste de hacerlo. Luego decidiste que no era tan importante, que tu carrera era más importante, que tu estatus era más importante. ¿Y yo me convertí para ti no en una esposa,
sino en un apéndice incómodo del que te avergüenzas de mostrar a la gente. No me avergüenzo de ti, pero su voz flaqueó. Y ambos lo oyeron. Si te avergüenzas, dijo Ana en voz baja. ¿Te avergüenzas de que no trabaje en tu exitosa empresa? ¿De que no haga carrera? ¿De que no tenga un despacho de moda y un cargo importante? ¿Te avergüenzas de que tu mujer sea una mujer corriente que se dedica a la caridad y no a ganar millones? Podrías haber encontrado un trabajo normal, volvió a golpear el volante. Podrías haber entrado como gerente en una empresa decente, hacer carrera, pero no. Decidiste jugar a ser la Madre Teresa. ¿Jugar? Ana sonrió con amargura. ¿Llamas jugar a ayudar a 250 jóvenes? ¿En serio? No es un trabajo de verdad, sentenció Javier. Es un hobby. La caridad es a lo que se dedican las esposas ricas cuando no tienen nada que hacer. No es una profesión. Entonces, ¿una subvención de 15 millones del Estado tampoco es algo serio? Ana sintió como la ira crecía lentamente como una ola. Entonces, que la promotora más grande de la ciudad quiera colaborar conmigo. ¿Es solo un hobby? Javier guardó silencio. Miraba por la ventanilla, y Ana veía cómo se le marcaban los músculos de la mandíbula. ¿Sabes qué es lo más terrible? Continuó ella, en un tono más bajo. No es que no valores mi trabajo, es que no me ves a mí. Para ti no existo como persona. Soy solo la mujer de Javier. Un complemento de tu vida. Y si ese complemento no encaja en tu imagen de hombre de éxito, entonces debe callarse y no destacar. Te lo he dado todo, se le quebró la voz. Un piso, un coche, dinero. No te falta de nada. Excepto respeto, respondió Ana con calma. Excepto el reconocimiento de que yo también soy una persona. Con mis propios objetivos, sueños y logros. Pero eso no me lo puedes dar, porque para ti solo importas tú. Eres una desagradecida. Para. Levantó una mano. No sigas. Mejor llévame a casa. Tenemos que hablar seriamente. Pero no aquí y no ahora. ¿Qué estás borracho y enfadado? No estoy borracho, pero las palabras ya se le trababan ligeramente. Javier, Ana lo miró fijamente. ¿Llévame a casa? Por favor. Arrancó el coche. Condujeron en completo silencio. Ana miraba por la ventanilla la ciudad nocturna, los escasos coches, las ventanas iluminadas de las casas. En algún lugar de allí vivía gente que también tenía sus problemas, sus dramas, sus decepciones. Pero en ese momento, ella solo pensaba en una cosa, que todo había terminado, que la noche de hoy había puesto el punto final a su relación. No porque ella lo quisiera, sino porque se había hecho evidente que ella y Javier vivían en mundos diferentes. Y esos mundos nunca se cruzarían. Subieron al piso. Javier entró en el dormitorio sin siquiera descalzarse. Ana se quedó en el recibidor, se quitó los zapatos, colgó el abrigo. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y bebió de un trago. Le temblaban las manos. Dejó el vaso en el fregadero y respiró hondo. Mañana le diría todo lo que pensaba. Le diría que ya no podía vivir con un hombre que no veía en ella a una persona, que se iba, que tenían que divorciarse. La idea no la asustaba. Al contrario, le trajo un extraño alivio. Como si la carga que había llevado todos esos años, por fin pudiera soltarla. Fue al salón, se sentó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, se sentía libre. Ana se despertó temprano, aunque se había acostado muy tarde. El sueño había sido inquieto, lleno de fragmentos en los que subía una y otra vez al escenario bajo las miradas atónitas de la gente. Estaba tumbada en el sofá del salón. Dormir en la misma cama que Javier después de lo de anoche había sido imposible. Cogió un cojín y una manta y se acomodó allí. Javier ni siquiera había salido del dormitorio para preguntar dónde iba a dormir. Fuera, despuntaba un amanecer gris de octubre. Ana se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Puso el hervidor, cogió una taza. Sus movimientos eran automáticos. Las manos hacían las tareas habituales mientras la cabeza intentaba ordenar sus pensamientos. Sabía que hoy debía comunicarle a Javier su decisión. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba absolutamente segura de que estaba haciendo lo correcto. El hervidor empezó a silbar. Se preparó un té, se sentó a la mesa y miró por la ventana. Abajo, en el patio, ya paseaban los primeros dueños de perro. Alguien se apresuraba para ir a trabajar. Una mañana normal de un día normal. Pero para ella, este día sería el comienzo de una nueva vida. La puerta del dormitorio se abrió. Javier salió, con el rostro hinchado, los ojos enrojecidos y claros signos de resaca. Entró en el baño sin mirarla. Ana oyó el correr del agua, cómo se cepillaba los dientes, cómo abría el botiquín. Probablemente buscaba un analgésico. Unos minutos después, entró en la cocina y se sentó enfrente, en silencio, con la vista fija en la mesa. Ana le sirvió una taza de té y se la puso delante. Él la cogió, dio un sorbo e hizo una mueca.
Tenemos que hablar, dijo Ana en voz baja. Ya me lo imagino. Javier se frotó la cara con las manos. Su voz era ronca, cansada. Oye, sobre lo de anoche me pasé. Dije cosas que no debía. Dijiste lo que piensas. Ana rodeó la taza con las manos. Y ese es el problema. Javier, ¿de verdad piensas así? ¿De verdad crees que mi trabajo es un juego? ¿Un hobby? ¿Nada serio? No me refería a eso, intentó objetar. Pero sus palabras sonaron poco convincentes. Es que joder. Ana, podrías haberme avisado. ¿Te imaginas cómo quedé yo? Presento a mi mujer como ama de casa y 5 minutos después recibe un premio de mi jefe. Yo no sabía que don Víctor iba a montar algo así, Ana negó con la cabeza. Para mí también fue una sorpresa. Pero el problema no es ese. El problema es que te avergüenzas de mí, que te resulta más cómodo presentar a tu mujer como ama de casa que contar la verdad. ¿Qué verdad? Levantó la cabeza, y en sus ojos ella vio desconcierto. Yo no sabía la verdad. Me lo ocultaste todo. Porque temía tu reacción, Ana dio un sorbo de té. Porque sabía que no me apoyarías, que dirías que son tonterías, que debería ocuparme de la familia, que la caridad no es un trabajo de verdad. Y ayer demostraste que tenía razón. Javier guardó silencio. Miraba su taza, y Ana veía como por su rostro pasaban distintas emociones, ira, resentimiento, vergüenza. Yo quería lo mejor para nosotros, dijo finalmente. Quería que lo tuviéramos todo. Un buen piso, un coche, dinero, que no nos faltara de nada. Y yo quería una familia, respondió Ana en voz baja. Quería un marido que viera en mí no un complemento a su carrera, sino una persona, alguien que se interesara por mis asuntos, mis pensamientos, mis sueños. Pero estabas tan ocupado construyendo tu éxito que te olvidaste de mí. No me olvidé, intentó objetar. Pero su voz se quebró. Es que tenía un objetivo. Quería alcanzar un cierto nivel, asegurarnos un futuro. ¿Qué futuro? ¿Javier? Ana lo miró directamente. No tenemos un futuro en común. No tenemos nada en común. Vivimos en el mismo piso, pero somos extraños. Se hizo un silencio. Largo. Pesado. En algún lugar goteaba un grifo. Fuera pasó un coche. ¿Quieres el divorcio? Dijo Javier. No fue una pregunta, sino una afirmación. Sí, asintió Ana. Quiero el divorcio. Él se reclinó en la silla y cerró los ojos. Se quedó así unos segundos, luego los abrió y la miró. En su mirada había de todo, dolor, ira, incomprensión, pero sobre todo, desconcierto. ¿Por lo que dije ayer? Preguntó. ¿Por una estúpida frase quieres destruir 5 años de matrimonio? No por una frase, Ana negó con la cabeza. Por los últimos 3 años, en los que me he sentido invisible, cuando dejaste de interesarte por mí como persona, cuando para ti se volvió más importante lo que pensaran tus colegas de mí que lo que sentía yo. ¿Puedo cambiar? Javier se inclinó hacia adelante, y en su voz aparecieron notas de desesperación. Dame una oportunidad. ¿Seré diferente? Te lo prometo. ¿Me interesaré por tu trabajo? Te apoyaré. Javier, Ana negó con la cabeza, y de repente se le llenaron los ojos de lágrima. La gente no cambia solo porque lo prometa. Dices esto ahora porque te has asustado, porque te has dado cuenta de que puedo irme. Pero en 1 mes o 2, todo volverá a ser como antes. Volverás a estar ocupado con tu carrera, y yo volveré a ser la esposa invisible. ¿Cómo lo sabes? Su voz se tiñó de rabia. ¿Ni siquiera quieres darme una oportunidad? Porque estoy cansada. Ana se secó una lágrima. ¿Cansada de ser la que siempre se adapta? ¿La que siempre cede? ¿La que siempre calla? ¿Cansada de que mi opinión no importe? ¿De que mis asuntos no sean importantes? ¿De que solo exista como la mujer de Javier y no como Ana? Se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y miró hacia el patio, a la gente, a los coches. Javier seguía sentado a la mesa, y ella sentía su mirada en la espalda. Llevo 1 año y medio dedicada a un proyecto que se ha convertido en la obra de mi vida, continuó, sin volverse. 1 año y medio trabajando por las noches, reuniéndome con gente, escribiendo propuestas, organizando programas. Y durante todo este tiempo no he podido compartir contigo ni una sola victoria, ni una sola alegría, porque sabía que no te interesaba. Porque para ti solo importa tu éxito, tu carrera, tu estatus. Eso no es justo, la voz de Javier sonaba rota. Siempre te he apoyado. ¿Cuándo? Ana se giró hacia él. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué tal me había ido el día? ¿Cuándo te interesaste por lo que hacía? ¿Cuándo me dijiste que estabas orgulloso de mí? Él guardó silencio, porque no había respuesta. ¿Lo ves? Ana volvió a la mesa, pero no se sentó. ¿Ni siquiera te acuerdas? Porque para ti no es importante. Yo no soy importante. Eso no es verdad. Se levantó e intentó cogerle la mano. Pero Ana se apartó. Ana, por favor, podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo.
No, negó con la cabeza. No se puede empezar de nuevo algo que ya está muerto. Nuestro matrimonio está muerto, Javier. Quizás desde hace un año, quizás 2. Simplemente no queríamos admitirlo. Así que ni siquiera vas a intentarlo. Había amargura en su voz. ¿Simplemente vas a coger y te vas a ir? Lo he intentado durante 3 años, respondió Ana en voz baja. He intentado ser una esposa conveniente, intentado no estorbar en tu carrera, intentado encajar en tu idea de cómo debería ser. Pero ayer entendí que ya no quiero fingir más. No quiero ser invisible. No quiero vivir con un hombre que no me respeta. Caminó hacia la puerta y se detuvo en el umbral. Hoy me iré a casa de mi madre, dijo. Viviré con ella mientras solucionamos lo del piso. ¿Puedes buscar un abogado? Yo también lo haré. ¿Lo haremos todo de forma civilizada? Sin escándalos. Ana dio un paso hacia ella y vio que estaba llorando. Javier estaba llorando, y era tan extraño, tan inusual, que por un momento ella vaciló. No te vayas, por favor. Pero negó con la cabeza y salió de la cocina. Fue al salón, sacó una maleta del armario y empezó a meter sus cosas. Le temblaban las manos, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero continuó guardando ropa, documentos, cosméticos, libros, lo imprescindible. Javier estaba de pie en la puerta, mirando. Luego se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Se oyó un portazo. Ana cerró la maleta, se vistió, cogió el bolso y miró el piso por última vez. Esas paredes donde habían vivido 5 años, los muebles que habían elegido junto, las fotos en las estanterías. En una de ellas estaban felices, jóvenes, enamorados, con la esperanza en los ojos. ¿Cuándo había cambiado todo? Salió del piso, cerró la puerta, bajó en el ascensor y salió a la calle. La mañana de octubre era fría, pero fresca. Ana pidió un taxi y esperó a que llegara. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Perdóname. Guardó el teléfono en el bolsillo sin responder. Perdonarlo sería una mentira. No lo perdonaba. Simplemente lo dejaba ir. Dejaba ir esos 5 años, el dolor, la esperanza de que todo pudiera cambiar. El taxi llegó. Ana se sentó en el asiento trasero y le dio la dirección de su madre. El coche arrancó, y el piso donde había vivido 5 años quedó atrás. Pasó medio año. 6 meses llenos de cambios, nuevos descubrimientos, trabajo y un paulatino regreso a su verdadero yo. El divorcio fue rápido, sin escándalos, sin repartir bienes. Ana no reclamó el piso, solo se llevó sus cosas y una pequeña compensación en la que Javier insistió. Él intentó llamar las primeras semanas, pedía verla, hablar, pero Ana se negaba. No tenía nada que decirle. Su madre la acogió sin hacer preguntas, simplemente la abrazó en el umbral y le dijo, «Pasa, hija, todo irá bien». Y, poco a poco, de verdad fue yendo bien. El proyecto, una oportunidad para el futuro, creció exponencialmente. La colaboración con la empresa de Don Víctor abrió nuevas posibilidades. Abrieron 3 centros de mentoría en diferentes barrios de la ciudad, atrajeron a nuevos socios, ampliaron el programa. Ana obtuvo el puesto oficial de directora del proyecto, con un sueldo que le permitía alquilar un pequeño apartamento de una habitación y vivir de forma independiente. Se mudó 3 meses después del divorcio. El apartamento era pequeño, en las afueras, pero era suyo. Allí no había recuerdos de Javier, no había reproches ni silencio. Solo estaba ella y su nueva vida. El trabajo la absorbió por completo. Pasaba los días en los centros, reuniéndose con los chicos y sus mentores, organizando programas educativos, negociando con patrocinadores. Por las noches, llegaba a casa cansada pero feliz. Feliz porque su trabajo tenía sentido, porque veía los resultados, porque los chicos cambiaban ante sus ojos, volviéndose más seguros, más soñadores, más valientes. Una de las graduadas del programa, una chica llamada María de un centro de acogida, entró en la escuela de enfermería. Su mentora era una médica del hospital de la ciudad y fue ella quien ayudó a María a encontrar su vocación. Cuando María recibió su carné de estudiante, corrió al centro con una cara tan feliz que Ana no pudo contener las lágrimas. Ana la abrazó María. Si no fuera por usted, ni siquiera habría soñado con esto. Pensaba que después del centro solo me quedaba trabajar en una fábrica o de dependienta, y ahora voy a ser enfermera. Y había muchas historias como esa. Alejandro, que soñaba con ser programador, consiguió una beca de una empresa tecnológica y ya había empezado a estudiar. Natalia consiguió trabajo como asistente en un estudio de diseño y descubrió su talento para el dibujo. Daniel entró en un instituto de formación profesional de construcción y planeaba ser ingeniero. Ana veía cómo cambiaban esos jóvenes y comprendía, esto es la verdadera felicidad. No en un piso grande, ni en un coche caro, ni en el estatus de esposa de un directivo de éxito,
sino en hacer algo importante, en cambiar el mundo, aunque solo fuera para unas pocas personas. En abril, la invitaron a una conferencia regional sobre emprendimiento social. Ana presentó una ponencia sobre el programa de mentoría y después de su intervención se le acercó mucha gente. Alguien quería implementar un programa similar en su ciudad, otro proponía una asociación, otro simplemente le agradecía su trabajo. Entre ellos había un hombre de unos 45 años, con un jersey sencillo y vaqueros, ojos amables y una sonrisa abierta. Se presentó como Andrés y dijo que dirigía una fundación benéfica en la provincia vecina. Su proyecto es impresionante, dijo. Nosotros también trabajamos con jóvenes, pero no tenemos un programa tan sistémico. Quizás podríamos quedar un día y hablar de una posible colaboración. Quedaron una semana después en una cafetería y hablaron durante 4 horas sobre el trabajo, los chicos, sobre lo importante que es dar a la gente una oportunidad. Andrés resultó ser un interlocutor interesante con una visión de la vida similar. No le preguntó por su vida personal, no intentó impresionarla, simplemente habló con ella de igual a igual, como con una colega. Empezaron a verse más a menudo, a discutir asuntos de trabajo, a compartir experiencia. Poco a poco, las conversaciones fueron más allá de lo profesional. Resultó que Andrés también estaba divorciado, que tenía una hija mayor que estudiaba en otra ciudad, que le encantaba leer, ir al teatro, viajar. Ana no buscaba una relación. Tras el divorcio, había decidido que estaría sola un tiempo, que necesitaba encontrarse a sí misma, sanar las heridas. Pero con Andrés todo surgía de forma natural, sin presiones, sin expectativa. Él no intentaba salvarla, no intentaba convertirse en el centro de su vida. Simplemente estaba a su lado. Y hoy, en una cálida tarde de mayo, Ana estaba en el escenario del nuevo centro de mentoría que habían abierto junto con Andrés. La sala estaba llena, chicos, mentores, socios, periodistas. Don Víctor y su esposa estaban sentados en primera fila. Su madre también había venido, estaba sentada y sonreía, secándose las lágrimas de orgullo. Ana miraba esos rostros y comprendía que estaba en su sitio. Hacía lo que era importante. Vivía una vida real, sin esconderse, sin fingir, sin adaptarse a las expectativas de otros. Después de la ceremonia de inauguración, todos salieron a la calle, donde se había organizado un pequeño cóctel. Ana estaba rodeada de gente, respondiendo preguntas, recibiendo felicitaciones. Andrés se acercó y le tendió un vaso de zumo. Enhorabuena, dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera. Eres una campeona. Somos unos campeones, sonrió Ana. Este es nuestro proyecto en común. No, negó él con la cabeza. Es tu sueño. Yo solo he ayudado a hacerlo realidad. Ella lo miró. A ese hombre tranquilo y bueno que había aparecido en su vida en el momento justo. No para salvarla, sino para caminar a su lado. Y por primera vez en muchos años, sintió que aquello era real. Por la noche, cuando los invitados se marcharon, Ana se sentó en un banco cerca del set. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Estoy muy orgullosa de ti, hija. ¿Te has encontrado a ti misma? Ana sonrió y respondió, gracias, mamá. Te quiero. Luego abrió la galería del teléfono y repasó las fotos. Los chicos en la primera clase, la reunión con los mentores, la inauguración del centro. De repente, se topó con una foto antigua. Ella y Javier en su boda. Felices, enamorados. Miró la foto durante unos segundos y luego la borró. Sin remordimientos, sin dolor. Simplemente, dejó ir el pasado. Ana se levantó y miró el edificio del centro. En el letrero luminoso se leía, Centro de Mentoría, una oportunidad para el futuro. Sonrió y se fue a casa. A su vida, a su futuro, a su verdadero yo. Y ya no había ningún Javier que la llamara, solo ama de casa. Había jóvenes a los que les daba esperanza. Había gente que respetaba su trabajo. Estaba Andrés, con quien podía ser ella misma. Y estaba ella, Ana Moreno, que había dejado de esconderse y había empezado a vivir. Gracias por escuchar este relato.